El cuero partido. El amanecer caía manso sobre el pequeño pueblo de San Bartolomé. Las montañas aún guardaban la neblina fría de la madrugada, y el canto de los gallos rompía el silencio del campo. Allí, en una humilde casa de adobe, un hombre viejo, de rostro curtido y manos agrietadas por los años, se levantaba cada día antes del sol. Su nombre era don Raimundo, y su vida entera había sido trabajo, sudor y silencio. A su lado dormía un corazón de esperanza, su hijo, Julián. Desde pequeño aquel niño había sido su orgullo y su razón de vivir. Raimundo lo había criado solo, después de que su esposa muriera cuando el niño tenía apenas 6 años. Desde entonces su amor se concentró entero en ese pequeño, al que cuidó como si fuera la última chispa de luz en su vida cansada. Julián era un niño curioso, de ojos grandes y sonrisa fácil. Le gustaba correr detrás de las mariposas, preguntar por todo y escuchar las historias que su padre contaba a la orilla del fuego. Don Raimundo, con voz pausada, le hablaba de los tiempos antiguos, de cómo el hombre debía ganarse el pan con las manos limpias y el corazón agradecido. Y cada noche, antes de dormir, ponía su mano áspera sobre la cabeza del muchacho y decía: «Dios te bendiga, hijo, que nunca te falte fe ni trabajo». Julián respondía con un beso y un abrazo apretado. «Gracias, papá. Algún día voy a darte una casa grande y ya no tendrás que trabajar más». El viejo sonreía, mirando el techo de barro. «No necesito una casa grande, hijo. Solo que no me olvides cuando el mundo te abra las puertas». Aquel niño creció entre el olor del cuero, el sonido del martillo y el silbido del viento en los cerros. Raimundo era curtidor, un oficio duro y antiguo. Trabajaba el cuero de las reses, lo limpiaba, lo cortaba y lo vendía en el mercado. Sus manos, manchadas de cal y sudor, eran testimonio de una vida entera dedicada a labrar el sustento. El taller, una choza de techo bajo y mesas de madera gastada, era también el lugar donde Julián aprendió las primeras lecciones de la vida. «Mira, hijo», decía el padre mientras cortaba un pedazo de cuero, «el trabajo enseña lo que los libros no dicen. Pero no olvides estudiar. Tus manos pueden ser fuertes, pero tu mente debe ser más fuerte aún». Julián lo escuchaba fascinado, y así pasaron los años. El niño se hizo adolescente, y el adolescente se convirtió en un joven lleno de sueños. Era inteligente, amable, y tenía un talento natural para los estudios. Raimundo lo enviaba a la escuela del pueblo con orgullo, aun cuando a veces debía quedarse sin comer para comprarle cuadernos. Lo hacía con gusto, convencido de que el sacrificio de hoy sería la dicha del mañana. Pero los años traen consigo los vientos del cambio, y el corazón de Julián empezó a mirar más allá de los cerros, hacia el brillo de la ciudad. Cuando cumplió 17 años, le dijo a su padre durante la cena: «Papá, quiero irme, quiero trabajar en la capital. Allá hay fábricas, empresas. Podré ganar dinero y ayudarte. No quiero verte más con esas manos heridas». Don Raimundo bajó la mirada, sintiendo un nudo en el pecho. Sabía que ese día llegaría. «Si es lo que deseas, hijo, que así sea. Pero prométeme algo. No te olvides de dónde vienes, ni del hombre que te enseñó a rezar antes de dormir». «Te lo prometo, papá», respondió Julián, abrazándolo con fuerza. «Nunca te olvidaré». El día de la partida amaneció nublado. Raimundo preparó el desayuno en silencio.
Puso café, pan y queso fresco sobre la mesa. No comió, solo miraba a su hijo empacar su ropa en una vieja maleta. «Toma», le dijo el padre, entregándole un pedazo de cuero doblado. «Es el primer cuero que curtí cuando naciste. Lo guardé todos estos años. Que te acompañe para que recuerdes quién eres». Julián lo aceptó con emoción, sin imaginar que aquel trozo de cuero se convertiría en el símbolo de su destino. Se abrazaron largo rato sin palabras. Raimundo lo bendijo con la voz temblorosa. «Dios te guíe, hijo mío, que nada malo te alcance». El muchacho se alejó por el camino de tierra. Raimundo lo siguió con la mirada hasta que el polvo cubrió su silueta. Cuando el silencio volvió, sintió que el corazón se le partía en dos. Aquel día, el viejo supo que su casa jamás volvería a ser la misma. La ciudad era otro mundo. El ruido, las luces, la prisa de la gente, todo era nuevo para Julián. Encontró trabajo en una fábrica de maquinarias. Al principio, escribía cartas a su padre cada semana, contándole lo que hacía, lo que aprendía, lo que soñaba. Don Raimundo leía cada carta con los ojos húmedos y las guardaba todas en una caja de madera, junto con el cuero que le había entregado. Pero con el tiempo, las cartas se hicieron menos frecuentes, hasta que un día dejaron de llegar. El joven empezó a rodearse de nuevas amistades, de gente elegante que hablaba con palabras difíciles y se vestía con ropa cara. Vergüenza empezó a nacer en su corazón, vergüenza del acento campesino, de las manos de su padre, del olor del cuero, de los rezos sencillos de su infancia. Cuando alguien le preguntaba por su familia, respondía con evasivas, y así, poco a poco, el recuerdo del viejo Raimundo fue quedando en un rincón de su memoria. Años después, Julián se convirtió en un hombre de éxito. Tenía su propia empresa, trajes finos, un auto y una casa grande, justo como había prometido de niño. Pero aquella casa estaba vacía de lo más importante. El silencio de las noches lo perseguía y a veces, en medio del ruido de los negocios, escuchaba una voz dentro de sí. «No te olvides de dónde vienes». Intentaba callarla con más trabajo, más dinero, más ruido. Hasta que un día, el destino, vestido de humildad, vino a recordarle todo lo que había querido olvidar. Era una tarde calurosa. Julián estaba en su oficina cuando un anciano entró al edificio. Sus ropas eran pobres, su sombrero viejo, sus manos temblorosas. Traía en el hombro un pedazo de cuero, dividido en dos. «Busco al señor Julián Fernández», dijo al guardia con voz cansada. El guardia frunció el ceño. «¿Tiene cita?» «No, hijo. Solo quiero verlo un momento, soy su padre». El guardia lo miró con desconfianza y rió por lo bajo. «El señor Julián no recibe visitas sin aviso. Váyase, anciano». El viejo suspiró. «Dígale solo que don Raimundo vino a traerle algo que le pertenece», dijo, dejando el cuero sobre la recepción. El guardia lo miró alejarse con pasos lentos mientras el sol se hundía en el horizonte. Minutos después, Julián salió de su oficina. «¿Qué es eso?», preguntó. «Un viejo dejó esto para usted. Dijo que era su padre». Julián sintió un escalofrío. Tomó el cuero con manos temblorosas. Lo reconoció de inmediato. Era aquel trozo que su padre le había dado años atrás, ahora partido en dos, como su corazón. Julián permaneció inmóvil, con el pedazo de cuero entre las manos. Lo observó con atención. Estaba viejo,
agrietado, con un corte limpio que lo partía justo por la mitad. Acarició su superficie con los dedos y un olor familiar, mezcla de cuero y recuerdo, llenó la habitación. El mismo olor de su infancia, el olor del taller de su padre. Una punzada de culpa le atravesó el pecho. Habían pasado más de 12 años desde la última vez que lo vio. 12 años de silencio. 12 años en los que no había escrito, ni llamado, ni preguntado. El éxito, el orgullo, la vanidad. Todo se derrumbó en un instante frente a ese simple trozo de cuero. El eco de una voz lejana retumbó en su mente. No te olvides de dónde vienes. Sintió que algo se quebraba por dentro. Corrió al teléfono y marcó el número de su antiguo vecino, don Eusebio, el único contacto que aún conservaba del pueblo. Tardaron unos segundos en responder. ¿Aló? Don Eusebio, soy Julián Fernández, el hijo de Raimundo. Hubo un silencio al otro lado. Hijo, ¿cuánto tiempo? Sí, demasiado. Dígame, mi padre estuvo por la ciudad. Dejó algo para mí. ¿Sabe cómo está? Del otro lado, la voz del anciano se volvió grave. Tu padre está muy enfermo, Julián. Hace meses que apenas puede levantarse. No quiso decirle a nadie que venía a verte. Dijo que solo quería mirarte una vez, aunque fuera de lejos. Julián sintió que el alma se le desplomaba. ¿Enfermo? ¿Por qué no me avisaron? Porque él no quería preocuparte. Decía que los hijos tienen su vida y que Dios ya había hecho lo que debía hacer con la suya. ¿Dónde está ahora? En su casa, la misma de siempre. Pero apúrate, hijo. No sé cuánto tiempo más resistirá. Esa misma noche Julián emprendió el viaje de regreso a San Bartolomé. El camino, que en su juventud le había parecido corto, ahora se le hacía interminable. Cada curva del camino traía consigo un recuerdo. Su padre riendo mientras le enseñaba a montar, su voz cantando viejas coplas, sus manos fuertes levantándolo del suelo. El hombre que él había dejado atrás era ahora apenas una sombra en su memoria, pero su corazón comenzaba a despertar de un largo sueño. Llegó al amanecer. La casa seguía igual. Las paredes de adobe, el techo de tejas rojas, el viejo rosal junto a la puerta. Solo el silencio era distinto. Golpeó la puerta con timidez. Nadie respondió. Empujó lentamente y entró. El aire olía a humedad y a tiempo detenido. Sobre la mesa un rosario, una vela consumida y un cuaderno lleno de letras torcidas. Julián lo abrió. Eran cartas, decenas de cartas escritas para él, nunca enviadas. Hijo mío, hoy fue un día duro, pero pensé en ti y el cansancio se me pasó. Te extraño, Julián. A veces sueño que regresas y despierto con lágrimas. Si algún día lees esto, quiero que sepas que nunca te guardé rencor. Eres lo mejor que Dios me dio. El joven cayó de rodillas, con el rostro entre las manos. Lloró como un niño, dejando salir años de orgullo, de ausencia, de culpa. El silencio de la casa era tan profundo que parecía escucharlo respirar. Una voz suave lo sacó de sus pensamientos. Julián, era doña Elvira, la vecina. Tu padre está en el pequeño hospital del pueblo. No quiso morir aquí solo, pero hablaba de ti todos los días. ¿Está vivo?, preguntó él con esperanza. Sí, pero muy débil. Anda, hijo, todavía puedes alcanzarlo.
El hospital era una construcción modesta, con paredes blancas y olor a desinfectante. Julián avanzó por el pasillo con el corazón acelerado. Cada paso le costaba como si caminara entre espinas. Cuando llegó a la habitación, lo vio. Don Raimundo yacía en una cama sencilla, cubierto hasta el pecho. Su rostro, antes fuerte, estaba hundido por la enfermedad. Pero sus ojos, al abrirse, aún guardaban un brillo de ternura. «Papá», susurró Julián acercándose. «Soy yo, tu hijo». El viejo lo miró largo rato, como si no creyera lo que veía. Luego sonrió, con los labios resecos. «Sabía que vendrías», dijo con voz débil. «Dios me lo había prometido». Julián tomó su mano y sintió su fragilidad como si fuera de papel. «Perdóname, papá. Fui un necio, un ingrato. Te olvidé cuando más me necesitabas». Raimundo acarició su rostro con los dedos temblorosos. «No hay nada que perdonar, hijo. Los caminos de la vida son duros. Pero el amor siempre encuentra su regreso». Las lágrimas rodaban por las mejillas de ambos. El padre continuó. «Traje el cuero, lo partí en dos para recordarte que, aunque estuvieras lejos, la otra mitad seguía conmigo. Y ahora lo tengo», dijo Julián, mostrando el trozo que guardaba en su bolsillo. «Entonces, el cuero está completo otra vez», susurró Raimundo con una sonrisa débil. «Igual que mi corazón». El joven lo abrazó, con la desesperación de quien intenta recuperar el tiempo perdido. Permanecieron así, sin hablar, hasta que el viejo, agotado, cerró los ojos. «Papá», susurró Julián. «Papá». El corazón de don Raimundo se detuvo suavemente, como una llama que se apaga sin viento. Julián quedó inmóvil, con su rostro hundido en el pecho del padre, mientras el amanecer iluminaba la habitación. Por primera vez, el hombre exitoso se sintió pobre de lo que más valía. El funeral fue sencillo. Todo el pueblo acompañó el cuerpo del viejo curtidor hasta el cementerio en la colina. Julián caminó detrás, con la mirada baja, sosteniendo en sus manos las dos mitades del cuero. Cuando el ataúd fue cubierto con tierra, se arrodilló y colocó el cuero sobre la tumba, uniéndolo por última vez. «Te fallé, padre, pero prometo honrarte cada día que me quede». Los ancianos del pueblo lo observaron en silencio. Algunos lloraron, otros hicieron la señal de la cruz. El viento soplaba suave, como si el alma de Raimundo se despidiera con ternura. Pasaron los meses. Julián vendió su empresa y volvió a vivir en la vieja casa. Reparó el taller, limpió el polvo y volvió a oler el cuero fresco. Decía que allí, entre las paredes humildes y las herramientas viejas, sentía la presencia de su padre. Cada mañana, antes de empezar el trabajo, se arrodillaba frente al pequeño altar donde estaba el rosario de Raimundo. «Padre mío», rezaba, «dame la fuerza que tú tenías. No quiero riquezas, solo paz». Y así, poco a poco, su alma se fue curando. Aprendió que el perdón no siempre se dice con palabras, sino con actos, con silencios, con lágrimas. Sin embargo, una noche, mientras miraba el cielo estrellado, una tristeza profunda volvió a invadirlo. Tomó las dos mitades del cuero y las presionó contra su pecho. «Dios mío, si algún día me permites morir, déjame encontrar a mi padre. Solo quiero abrazarlo y decirle que lo amo». El viento sopló entre los árboles, y por un instante Julián sintió una caricia cálida en el rostro.
como la mano áspera de Raimundo, y supo, en lo más hondo de su corazón, que su oración había sido escuchada. Los años pasaron como las hojas secas que lleva el viento. Julián envejeció en silencio, entre el trabajo humilde y la oración. El pueblo lo respetaba. Algunos lo llamaban Don Julián el Curtidor, otros simplemente el hijo de Raimundo. Nunca volvió a casarse, ni buscó riquezas. Decía que su único deseo era vivir el tiempo que Dios quisiera, limpiando con sus manos las culpas del pasado. Cada mañana abría las ventanas del taller y dejaba entrar el sol. El olor del cuero, el canto de los pájaros, el sonido del martillo golpeando sobre la mesa, todo era igual que cuando su padre vivía, solo que ahora cada gesto era una oración. Cada trozo de cuero que cortaba, una promesa cumplida. Él sonreía, con la mirada perdida en el recuerdo, porque guarda el alma de quien lo trabajó con amor, hijo. El cuero tiene memoria, como los hombres. Tarde lo entendí, pero lo entendí. Una madrugada, el amanecer lo encontró dormido sobre la mesa del taller, con la cabeza apoyada sobre las dos mitades del cuero, ahora cosidas cuidadosamente, unidas por un hilo grueso y firme. El tiempo lo había vuelto gris, pero seguía fuerte, resistente, como el amor que había vuelto a unir. A su lado, una carta abierta decía: «Si el cielo existe, espérame en el portal. Llevaré conmigo el cuero completo, porque nuestra historia no terminó en la tierra, solo cambió de lugar». Los aldeanos enterraron a don Julián junto a su padre, bajo el mismo rosal que Raimundo había plantado cuando nació su hijo. Sobre la tumba colocaron el cuero cocido, como símbolo de un amor que ni la muerte pudo romper. Y dicen que, en ese instante, dos siluetas se vieron caminar entre la luz del ocaso. Un padre y un hijo, hombro con hombro, riendo como cuando la vida era simple y el amor bastaba. Los niños preguntan quiénes fueron aquellos hombres del taller del cuero, y los ancianos responden con ternura. Y así, en las noches tranquilas de San Bartolomé, aún puede escucharse el eco de un martillo golpeando suave, como si alguien siguiera trabajando el cuero del destino, allá donde el tiempo ya no existe. Gracias por acompañarnos en otra historia donde las vidas se cruzan y los corazones hablan. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete, deja tu like y comparte con quien necesite recordar que el perdón también es un camino de regreso. Historias y vidas se cruzan, donde cada lágrima cuenta una verdad y cada voz revive lo que nunca debe olvidarse.